Jorge y Cristina llevaban un matrimonio complicado por las deudas y el desempleo. Junto a ellos vivía Paul, su pequeño y único hijo. Vivían en la ciudad de Toronto y llevaban más de 6 años de casado. Jorge era un abogado, pero no había podido colegiarse por falta de dinero. Pero adicional a esto, era aficionado a la cocina, pero casi siempre estaba desempleado. Por ese motivo, Cristina trabajaba en el área de limpieza en un hotel. Jorge muy pocas veces llevaba dinero a casa, pero con el sueldo de Cristina solo solventaban gastos para vivir el día a día, como por ejemplo la alimentación, pagos de luz, agua, entre otros pequeños gastos. Era muy poco que salieran a reuniones o hicieran compras para remodelar su vivienda. El dinero no les alcanzaba. El padre de Cristina, antes de fallecer, le dejó una pequeña herencia y ellos decidieron invertir en la compra de maquinarias, pero les fue muy mal. Las maquinarias que compraron a un desconocido resultaron ser robadas, por ese motivo el gobierno se las incautó, dejando así sus sueños a la deriva. Al tiempo que su hijo Paul crecía, ya se iba dando cuenta. Le dijo un día: «Papá, ¿por qué no me celebran un cumpleaños al menos? Como todos los niños, o al menos me obsequian una bicicleta nueva». Esto dijo ya que todos sus amiguitos del jardín, sus padres, le celebraban sus cumpleaños y tenían juguetes nuevos. Él solo tenía un viejo triciclo. Su padre lo abrazaba y le decía: «Ya vendrán tiempos mejores, mi querido hijo. No estés triste. Ten paciencia». Cristina siempre se esforzaba por salir adelante, pero por la situación y el desempleo de Jorge, su economía iba de mal en peor. Agonizaban financieramente. Los recibos de las deudas cada mes aumentaban y para Cristina era un dolor de cabeza y una gran tristeza de no poder comprarse algo de la boutique, por ejemplo. Había visto a sus amigas que sí lo podían hacer, así que cada día el amor que tenía por Jorge iba disminuyendo. Jorge como cada mañana se alistaba y llevaba a Paul al jardín. Luego iba al centro de la ciudad en busca de un empleo, pero no lo encontraba. Solo necesitaban practicantes y no había sueldo, así que no había oportunidad para él en el campo laboral. Un 24 de junio, llegó un documento a la casa. Debían de cancelar la totalidad de la hipoteca al banco en un plazo máximo de 48 horas. En caso contrario, serían desalojados de su vivienda. Cristina, mientras leía todo el documento, se ponía a pensar. Esta vida no quise. ¿Qué nos pasó? Jorge nunca consigue nada. Todo va de mal en peor. Fue entonces en ese momento cuando decidió irse para siempre de la casa, sin importarle qué le sucedería a su menor hijo. Así, alistó sus cosas y se dispuso a escribir una nota y se marchó de la casa. Ya en la tarde, Jorge se dio con la sorpresa del documento del banco, y a la vez encontró una nota que Cristina le había dejado. Mientras leía cada línea, su cuerpo caía de rodillas lentamente al piso, con lágrimas en los ojos, ya que en unas líneas más abajo decía: «Eres un perdedor. Tú fuiste el culpable de todo esto. Ya no puedo ser feliz a tu lado. Nunca hiciste nada por nuestra familia. Te dejo a nuestro hijo. Así sentirás todo lo que yo pasé». Jorge, con la tristeza de su corazón al saber que la mujer que tanto amó le había dado la espalda, se dirigió al banco para tratar de poder reprogramar el pago de su deuda. Jorge explicó que la casa donde vivían era lo único que tenían, que si se la quitaban no tendrían donde vivir con su pequeño hijo. Pero fue en vano. El banco solo quería que le paguen la deuda completa. Paul, por ser pequeño, no entendía lo que pasaba y se preguntaba a dónde se fue mamá, cuándo volverá, qué le sucedió a la casa y por qué vivimos en un pequeño cuarto ahora. Y seguido de esto, empezó a llorar. Jorge, como siempre, abrazaba muy fuerte a su hijo y le decía: «Mamá está de viaje y ahora yo cuidaré de ti». Jorge no se sentía preparado para contarle la verdad a su hijo. Después que éste se dormía, empezaba a llorar. La situación cada vez era más difícil, ya que su menor hijo de 4 años tenía que caminar para poder asistir a su jardín. Ya que con lo poco que tenía Jorge solo alcanzaba para los almuerzos y pagar el alquiler del cuarto. No podían utilizar el autobús ya que eso implicaría un gasto extra. Mientras que Paul se encontraba en el jardín, Jorge trabajaba en una fábrica pesquera,
donde lo habían aceptado pues no se necesitó de mucha experiencia para eso. A veces los pagos se retrasaban y se complicaba la situación del día a día. Jorge ya no sabía qué hacer. Pero siempre se esforzaba para poder seguir trabajando y poder brindarle una alimentación a su pequeño hijo. Habían días que Paul era el único que tomaba una taza de leche en el desayuno, acompañado de 2 tostadas, y en el almuerzo un plato de arroz con frijoles y atún. Ya que el dinero no alcanzaba para ambos, al menos su menor hijo no pasaba hambre, pero su menor hijo siempre se lo agradecía. Un día en la fábrica, todos los jornaleros ya se alistaban a realizar sus faenas y en la fila se encontraba Jorge, esperando las órdenes para empezar a laborar. Pero por órdenes de sus superiores, le dijeron que se acerque a la oficina de su jefe. Jorge se preguntaba qué era lo que sucedía, para qué lo estaban llamando. Pensó que lo despedirían del trabajo. O peor aún, que algo había ocurrido bajo su cargo. Jorge ingresó temeroso a la oficina de su jefe, el cual al verlo ingresar, le dijo, «Toma asiento. Cada semana que ingreso a la fábrica, escucho decir a los demás trabajadores que Jorge cocina muy bien, que todo lo que prepara siempre les agrada». Por lo cual Jorge respondió con una sonrisa, «Comencé a cocinar para poder alimentar a mi pequeño hijo. Algunas semanas cocino para algunos compañeros y con el dinero que me pagan, lo utilizo para poder pagar el alquiler de un cuarto». A lo cual su jefe le comenta que tenía una reunión familiar por el cumpleaños de su esposa y requería que Jorge cocine y le preguntó si él podía cocinar. «Me gustaría cocinar, pero sucede un inconveniente», respondió Jorge. «Yo no cuento con los utensilios adecuados para cocinar», por lo cual su jefe le responde: «No te preocupes, te espero el sábado a las 4 de la tarde, aquí tienes la dirección de mi casa. Y por los utensilios no te preocupes, tendré todo listo para que cocines». Jorge aceptó la oportunidad brindada por su jefe. Ya en casa Jorge se sentía muy contento. Al menos tendría un ingreso extra. Llegó el sábado por la tarde. Jorge había llegado a la casa de su jefe acompañado de su menor hijo. Su jefe se quedó sorprendido con Jorge porque había traído a su pequeño. Entonces le dijo, «¿Él es tu hijo?». «Sí», contestó Jorge, «es mi hijo. Lo que sucede es que su mamá viajó y no tenía con quién dejarlo». Su jefe suspiró y le dijo, «No te preocupes, deja que juegue con los demás niños». Ya en la cocina, Jorge se encontró con una gran cantidad de verduras, frutas y muchas especies. Su jefe le dijo, «Cocina lo más rico que puedas y sorpréndeme». Comenzó a cocinar una variedad de platillos, los cuales había aprendido leyendo libros de cocina, mientras su hijo se divertía con los niños de su jefe. Él se concentraba en dar lo mejor de sus platillos. Ya con la cena servida y puesta en la mesa, los invitados comenzaron a degustar cada uno de aquellos platillos cocinados por él. Todos los invitados estaban muy asombrados con la preparación de los platillos que entre ellos mismos murmuraban, «Está delicioso, ¿quién es el chef?». «Todo está agradable», se decían entre ellos. Sin pensar que entre los invitados se encontraba un reconocido empresario que era muy amante de la cocina y al probar los platillos de Jorge quedó muy sorprendido. Pensó que era un gran chef reconocido, pero al enterarse que solo era un trabajador de la fábrica de su amigo, y que cocinaba muy bien, se le acercó y le propuso un negocio y le dijo que le gustaría abrir una cadena de restaurantes donde él sería su socio. Jorge al escuchar esto no podía contener las lágrimas. ¿Sería esta su oportunidad?, se preguntaba. Esos días habían sido muy difíciles para él, pero sin embargo, no podía creer que una habilidad muy simple que él había perfeccionado a raíz de la necesidad que él había tenido, pues al no tener mucho dinero, tuvo que ingeniárselas para darles un buen sabor a cada comida que hacía para su pequeño hijo Paul. Con el transcurrir de los días, se especializó más en el rubro de la cocina, comenzó a preparar deliciosos platillos y ahora ganaba mucho más dinero de lo que ganaba en la fábrica. Por lo cual tuvo que renunciar, sin antes agradecer a su ex jefe por brindarle esa oportunidad. De esa manera cada mes comenzó a ahorrar su dinero porque tenía un sueño ahora, poder abrir su propio restaurante. 2 años después, se convirtió en el accionista de aquel negocio, llegando a tener hasta el 50% de las acciones de la cadena de restaurantes. Logró comprar un pequeño terreno y comenzó la construcción de su propio restaurante.
Se había vuelto un chef muy reconocido, y cada día su restaurante crecía más y más, y se llenaba también de comensales muy exigentes. Pero ahora Jorge ya no cocinaba solo, tenía un gran equipo de trabajo. Y había logrado tener una cadena de restaurantes adicional a la cual ya había iniciado con su primer socio. Jorge logró convertir sus sueños en realidad, pudo recuperar la casa que años atrás el banco le había quitado y la calidad de vida de él y de su hijo Paul cambiaron radicalmente. Aunque su hijo aún seguía asistiendo a una escuela estatal del país, pues Jorge quería enseñarle a su hijo que a pesar de lo que ahora a ellos les estaba tocando vivir, siempre deberían mantener la humildad sobre todo. De esta forma en breve tiempo Jorge se convirtió en un gran empresario en el rubro de los restaurantes y así logró dar empleo a muchos jóvenes y padres solteros. Y aunque contra todo pronóstico, un día su ex esposa empezó a llamarle con la excusa de ver a su hijo, cosa que nunca había hecho antes. Jorge tenía claro que si una mujer no está contigo en los momentos difíciles, no merece disfrutar de los días de gloria de un perdedor. Una historia hermosa de reflexión que nos transmite el esfuerzo por salir adelante y de nunca sentirnos derrotados, que cuando nos perdemos en el camino siempre habrá una luz que nos indique la salida. Espero que esta historia les haya gustado, mis queridos amigos.